¿Te has dado cuenta de que, en los últimos meses, las declaraciones de Donald Trump no solo se han vuelto más duras, sino también más peligrosas para el futuro inmediato de Estados Unidos? En un discurso, frente a los altos mandos militares en Virginia, Trump lanzó una advertencia que está sacudiendo los cimientos políticos y legales del país. Con un tono desafiante y palabras cargadas de dramatismo, aseguró que Estados Unidos enfrenta una invasión interna. Sí, lo escuchaste bien. No habló de enemigos en el extranjero, ni de potencias rivales. Habló de una amenaza dentro del propio territorio norteamericano. Y lo que dijo después es lo que ha encendido todas las alarmas. Trump afirmó que esta supuesta invasión es más difícil de combatir que una guerra contra un ejército extranjero, porque según él, los enemigos internos no llevan uniformes y se esconden entre los ciudadanos. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿A quién se refiere exactamente Donald Trump cuando habla de esta invasión interna? ¿Está apuntando a inmigrantes y grupos de protesta, a partidos opositores o incluso a sectores completos de la sociedad estadounidense? Prepárate, porque lo que vamos a analizar en este video no solo te dará claridad, sino que te mostrará por qué estas palabras pueden tener consecuencias que cambiarán para siempre la historia de Estados Unidos. Trump no se limitó a describir el problema, fue mucho más allá. Adelantó que emitió órdenes directas para que el ejército comience a prepararse contra lo que definió como enemigos internos. Incluso propuso que algunas de las grandes ciudades del país, muchas de ellas gobernadas por demócratas, sean utilizadas como campos de entrenamiento para que las tropas practiquen operaciones en entornos urbanos. Imagina eso por un momento, el presidente de Estados Unidos planteando la posibilidad de usar ciudades reales, con ciudadanos reales, como escenarios de adiestramiento militar. ¿No suena eso como el primer paso hacia una militarización abierta de la vida civil? Y aquí está lo más inquietante para justificar su idea. Trump comparó la situación actual con una guerra silenciosa dentro del territorio nacional. Una guerra sin frentes definidos, sin batallas oficiales, pero con un enemigo difuso que, según su retórica, amenaza con destruir a la nación desde adentro. Ahora bien, ¿qué tan legal es todo esto? La historia y la ley en Estados Unidos establecen un muro muy claro entre el rol del ejército y la vida civil. El Patsy Comitatus Act, una ley que data de 1878, limita estrictamente el uso de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley dentro del país. Esto significa que, en teoría, el ejército no puede actuar como una policía. Claro, hay excepciones, como la famosa Ley de Insurrección de 1807, que permite al presidente desplegar tropas en casos extremos de disturbios o rebeliones. Pero aquí está el detalle en Trump. No está hablando de una rebelión declarada, ni de un levantamiento armado. Está hablando de un enemigo invisible, difuso, interno, y eso es lo que vuelve este discurso tan polémico. Porque si el enemigo no está claramente definido, ¿quién decide quién entra en esa categoría? ¿El presidente? ¿El Pentágono? ¿Una orden ejecutiva? Piénsalo un segundo. Si el presidente define que la invasión interna son los inmigrantes, entonces podría intentar justificar un despliegue militar en la frontera, en las calles de las ciudades santuario, o incluso en comunidades completas. Si la define como protestas sociales, entonces podríamos ver a soldados enfrentando a ciudadanos que simplemente ejercen su derecho constitucional a la libre expresión. Y si la define como grupos opositores, ¿estaríamos hablando de un ejército puesto al servicio de silenciar a rivales políticos? Es aquí donde se enciende la verdadera alarma. Lo más impactante es que Trump no ocultó su intención de cambiar la cultura interna de las Fuerzas Armadas. Criticó lo que él llama debilidad dentro del ejército. Prometió eliminar políticas de diversidad y equidad, y aseguró que quiere volver a un ejército con disciplina estricta y estándares físicos duros. En pocas palabras, un ejército más fuerte, más homogéneo, y según sus palabras, más dispuesto a cumplir órdenes sin preguntas. ¿No es esto lo que en la historia de otros países ha terminado convirtiéndose en la antesala de gobiernos autoritarios? Pero eso no es todo. Un juez federal en California ya declaró ilegal un despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles, afirmando que el presidente estaba sobrepasando sus poderes constitucionales. Sin embargo, lejos de retroceder, Trump redobló el discurso. En sus palabras, los jueces no entienden lo que está en juego, y cuando el país está bajo amenaza, no hay tiempo para burocracias legales. Este tipo de declaraciones tienen un eco muy peligroso, el de un presidente que se coloca por encima de la Constitución en nombre de una supuesta seguridad nacional. Y aquí es donde todo se conecta con algo era en la política electoral. Trump sabe que estas palabras no solo movilizan a sus seguidores más leales, sino que también generan miedo y división. Al presentar la idea de una invasión interna, crea un enemigo que solo el con mano dura promete detener. Es una narrativa clásica. Primero creas una amenaza,
Después te presentas como el único salvador capaz de enfrentarla. Pero la pregunta es, ¿a qué costo para la democracia y para los derechos de los ciudadanos? Lo que viene ahora es crucial. Si estas ideas avanzan, podríamos ver un precedente en el que el ejército de Estados Unidos comience a tener un papel directo en la vida política y civil del país. Y una vez que se cruce esa línea, volver atrás es casi imposible. La militarización nunca llega de golpe. Llega poco a poco, paso a paso, disfrazada de medidas de seguridad, hasta que un día ya no hay diferencia entre el poder civil y el poder militar. Y cuando eso ocurre, la democracia ya no es la misma. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿estamos viendo un discurso más de campaña, exagerado para ganar apoyo, o estamos viendo la hoja de ruta de un presidente decidido a transformar la esencia misma de Estados Unidos? Lo cierto es que sus palabras ya han sembrado temor, debate y desconfianza. Y lo más preocupante es que, en la historia de este país y de muchos otros, las palabras de los líderes no suelen quedarse solo en discursos. Tarde o temprano, esas palabras terminan convirtiéndose en acciones. Así que, la próxima vez que escuches hablar de una invasión interna, recuerda que lo que está en juego no es solo una cuestión de seguridad nacional. Lo que realmente está en riesgo es el equilibrio de poder, la libertad de los ciudadanos y la frontera invisible que siempre ha mantenido al ejército lejos de la vida política interna. Porque si esa frontera se rompe, ya no habrá marcha atrás. Y Estados Unidos podría entrar en una etapa que muchos jamás pensaron posible. Un país donde el enemigo no está en el exterior, sino en la propia casa. Si quieres estar al día de estas noticias, entender lo que los medios no dicen, y descubrir cómo estos discursos pueden cambiar el rumbo de Estados Unidos, quédate con nosotros, porque esto apenas comienza.